Masoud Pezeshkian fue elegido presidente de Irán después de las elecciones adelantadas tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el pasado mes de mayo. Este cirujano de profesión se describe como más tolerante socialmente y es considerado como el único relativamente moderado entre los 4 candidatos que se presentaron a la contienda. Las preguntas que nos hacemos son, ¿qué viene para el país con este cambio entonces y cómo lo enfrentarán? Bueno, para ese análisis vamos a conectar con Manuel Férez, especialista en minorías de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Manuel, gracias por estar con nosotros en France 24. Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por preguntar. Manuel, teniendo en cuenta la convulsión social que vivió la República Islámica tras la muerte de la joven Mahsa Amini, ¿qué se ven reflejados los deseos del cambio del pueblo iraní con la elección de un personaje como este presidente? Esta pregunta es complicada de responder porque la gran incógnita que tenemos es si estamos escuchando realmente los deseos del pueblo iraní. Yo creo que la selección de Pezeshkian fue una apuesta del régimen para mantenerse y mostrar una nueva cara. ¿Por qué? Porque si pensamos, la crisis de legitimidad que tiene el régimen es bastante profunda. Pero al mismo tiempo, Pezeshkian está bastante limitado. Si quieres, platicamos de estas limitaciones estructurales que tiene la presidencia en Irán. Entonces, tu pregunta para inicio es, sí, de alguna manera es una señal del régimen. El régimen lo toma, esa señal de crítica social, económica, política, de estancamiento del país, y de alguna manera mete en la elección presidencial a un personaje como Pezeshkian para intentar motivar el voto de las personas que estaban amenazando con boicotear la elección. ¿Cuáles son las características? Me gustaría preguntarte por lo que decías en tu respuesta, las características que hacen tan diferente respecto de lo que se esperaba y también del pueblo de Irán a este presidente hoy en día. Bueno, yo soy bastante pesimista en este sentido. Yo no creo que vayamos a ver un gran cambio en Irán. Tengo colegas que piensan distinto. Yo encontré una serie de medidas que Pezeshkian no ha cuestionado, que nos hablan de que difícilmente va a reestructurar el régimen, que en mi opinión es un régimen irreformable. El régimen iraní en su estructura formada en la revolución iraní del 79 y después la islamización del régimen es completamente irreestructurable. Pero te voy a decir algunas ideas para que compartamos esta reflexión sobre el poder verdadero de Pezeshkian. Por ejemplo, el control del hijab obligatorio. Esta represión a las mujeres, Pezeshkian no lo va a desafiar, ¿ok? Número 2, el tema de los prisioneros políticos. Irán es un país no solo que tiene muchísimos prisioneros políticos de minorías étnicas y disidentes políticos, sino también que ejecuta. Irán es el país que más ejecuta disidentes políticos del mundo y no ha permitido que misiones internacionales vean lo que está pasando en las prisiones iraníes. Pezeshkian tampoco lo ha desafiado, lo ha aceptado, esa represión. Número 3, la censura de Internet y la censura de la prensa tampoco la ha desafiado. Y lo que menos ha desafiado, estimado, es la opresión estructural del régimen. Entonces me parece muy complicado hablar que es un reformista. Yo creo que será una cara más amable de un régimen que tiene una crisis económica muy fuerte. A lo mejor tendremos un discurso más tolerante en el inicio, pero si uno analiza la estructura del régimen iraní, no es posible reestructurarla porque eso implicaría su fin. Esa es mi opinión. Otros colegas piensan distinto. Manuel, es muy interesante lo que dices. ¿Crees tú que Pezeshkian no intentará cambiar, por ejemplo, todas estas restricciones a las que tú hacías mención ahora como ejemplo, porque él tiene un pensamiento parecido con lo que hoy día podemos ver en Irán, o por ejemplo, porque la figura del líder supremo es demasiado potente y romperla o ir contra ella es muy complicado? Si vemos la biografía de Pezeshkian, veremos que es un tipo relativamente crítico al régimen. Relativamente, porque nunca cuestiona la esencia profunda del régimen, no cuestiona la institución del líder supremo, no cuestiona las estructuras paramilitares que dan sentido al régimen, no el Consejo Guardián, la Guardia Revolucionaria. La estructura no la critica, critica algunas decisiones, afloja el tema del desarrollo nuclear iraní, por ejemplo, o el tema de las pensiones, o el tema del desempleo. Ahí podremos ver Pezeshkian que internamente se va a mover en un espacio muy acotado, pero a mí me cuesta mucho trabajo y creo que es una falsa dicotomía esto de duros y reformistas. Aquí la gente que entra a la selección, te recuerdo que 80 candidatos fueron presentados y solo participaron 6. ¿Quién elige, quién llega al final de cuentas? El líder supremo. Entonces, veremos algunos cambios de narrativa, de retórica, algunos acomodos internacionales, pero no es un reformista en el sentido estricto del término. Esa es mi postura. Claro, hay un filtro bastante poderoso que se hace desde el inicio respecto de estos 80 candidatos que finalmente terminaron en 6 y ninguna mujer, porque recordemos que también había mujeres que se presentaron. ¿Cuáles crees tú que serán los principales retos que le esperan a nivel interno?
Internamente la sociedad iraní ha lanzado dos grandes mensajes. Por uno, la represión no puede seguir teniendo estos niveles tan altos. La represión a las mujeres, el uso del velo obligatorio, la represión política, tiene que bajar de alguna manera la intensidad de represión. Es un régimen que reprime estructuralmente, pero sí puede haber cambios de grado, ¿me explico? Represión menos visible. Y número dos, el tema social, socioeconómico, el desempleo juvenil. Los jóvenes están bastante desafectos del régimen, un régimen que gasta dinero en aventurismos regionales, apoyando a Hamas, apoyando a Hezbollah, apoyando a los Houthis en Yemen. Ese dinero, esa plata no está dentro, está afuera. Y entonces esa inserción, ese cambio que puede generar Pezeshkian, sí es un tema importante. Las pensiones es un tema súper importante. O sea, el comercio iraní, el bienestar material del iraní común y corriente ha sido cuestionado. Y de hecho, el propio Ayatollah, el líder supremo, lo dijo. Sí los escuchamos y les vamos a hacer caso. Yo voy a cerrar aquí. El régimen se quiere mantener a sí mismo y al mismo tiempo ajustar de alguna manera internamente para subir una aprobación social que está por los suelos. Imagínate que oficialmente se habla del 50% que participaron en una segunda vuelta. Esas son las cifras oficiales. Las cifras no oficiales están por debajo del 35%. Hay una pérdida de legitimidad importante. Manuel, y brevemente, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, ¿qué rumbo crees tú que pueden tomar las conversaciones sobre las políticas o el programa nuclear del país con Pezeshkian? Yo creo que ahí el mundo va a aceptar una negociación con el régimen. Creo que ahí va a ser una buena manera de validar el régimen. Yo creo que esta apertura a renegociar un programa nuclear que ya está completamente desarrollado va a validar a Pezeshkian y le va a mostrar al iraní que su país no está tan aislado, aunque sea falso. Es como una trampa, ¿no? Pero sí va a haber avances en ese aspecto seguro, a pesar de que hay sectores duros en Irán que están en contra del acuerdo nuclear y ahí tendrá que tener mano política Pezeshkian para negociar.